Queridas y queridos correligionarios, jóvenes de la Juventud Radical, de la Franja Morada, los trabajadores, nuestros intendentes, concejales, legisladores, diputados nacionales, presidentes de partido, de circuito y departamento. Ustedes verán que nos llena de satisfacción pensar que hace poco tiempo a la Unión Cívica Radical nos daban como un partido testimonial o un partido en desaparición. Y uno de los grandes objetivos que teníamos nosotros en la conducción del comité era de desmentir esto que parecía una afirmación que permanentemente hacían algunos comunicadores, otros políticos, dirigentes y a veces algunos amigos correligionarios que en la desazón de no ver un partido que se pone en marcha, que abarca federalmente toda la provincia de Córdoba, que va a cada pueblo, que le da espacio a los jóvenes, a la mujer, a los trabajadores y que le da espacio a los sectores más populares, que son los espacios que siempre representó la Unión Cívica Radical y que inclusive en nuestro discurso político aparecíamos, o todavía aparecemos, de medios confundidos, sin un norte claro, sin un objetivo claro, más ante un país con un relato muy fuerte de parte del kirchnerismo que avanza con posiciones políticas en la ocupación ideológica y territorial y una oposición sin mensaje claro ante la ciudadanía y una Unión Cívica Radical que plantea ejes de debate que no son profundos en nuestro partido todavía y que nosotros desde la Unión Cívica Radical de Córdoba logramos a plantear en el Comité Nacional el próximo viernes, una posición contundente de la construcción de un partido político que bucea en su historia para buscar principios y valores que creíamos perdidos, pero que son permanentes, perennes y que están vigentes absolutamente para proyectar la Unión Cívica Radical de este siglo XXI hacia el futuro. Cuando hay dudas acerca de qué somos y qué debemos ser, creo que hay que bucear en la historia, hay que ir hacia la historia de nuestro partido, de nuestros dirigentes, de sus convicciones, por qué nacimos a la vida política de Córdoba y del país y cuál es la función y el deber de la Unión Cívica Radical en Córdoba y en el país. Cuando vamos hacia la historia encontramos figuras como la de Irigoyen, como la de Sabatini, como la de Santiago del Castillo, como la de Ilia, como la de Raúl Alfonsín. Y vemos que la Unión Cívica Radical siempre fue el partido de la movilidad social, de la innovación social, de la reforma, del cambio, que rompe moldes y que acredita y suma derechos, pero además que los hace efectivos sin demagogia, sin populismo, sin ensuciar la calidad de vida institucional, todo lo contrario, valorizando cada vez más valores y derechos consagrados en la Constitución Nacional, cuya autoría fundamentalmente tiene el sello de la Unión Cívica Radical. Y ante un gobierno nacional que impulsa la demagogia, el romper instituciones, el que no funcionen las instituciones de control del país, que avanza sobre los medios de comunicación y la libertad de prensa, que aquellos que piensan distintos son perseguidos por la nueva policía política que es la AFIP, que aquellos que opinan distintos son perseguidos en sus opiniones. Ante eso hace falta en el país encolumnar y parar la Unión Cívica Radical como el partido de la alternativa y de la mayoría popular.